En este video quiero enseñarte algunos consejos sobre cómo simplificar pinturas en acuarela desde los primeros trazos, para que de esta manera puedas avanzar en menos tiempo y evitar que tus pinturas se sientan sobrecargadas, porque muchas veces el problema no es la técnica, sino la cantidad de información que intentamos pintar. Y cuando queremos representar todo, terminamos perdiendo claridad, soltura y hasta la sensación general de la pintura. Así que durante esta ilustración voy a mostrarte cómo pienso en las formas, cómo agrupo los detalles y qué decisiones tomo para simplificar una escena compleja sin perder profundidad ni interés visual. Una vez tenemos el boceto establecido, aquí usualmente te recomiendo usar formas geométricas para simplificar la escena y luego pasamos a bloquear las masas principales de color. Y con esto me refiero a trabajar primero en capas generales sin preocuparnos todavía por pequeños detalles. En esta etapa lo más importante es establecer una base simple de valores y color que nos permita entender la estructura general de la pintura. Por ejemplo, aquí comienzo con una forma cálida, bastante plana para separar el fondo usando amarillo ocre y después introduzco verdes suaves para empezar a sugerir la vegetación. Ya una vez tenemos clara la idea de cómo se ve la parte superior, vamos a seguir separando los bloques que componen nuestra tienda. Y aquí simplemente estoy pensando en masas grandes de color base, como las paredes, la vegetación, el letrero y el poste, y demás elementos que construyen la escena. Todavía no me interesa trabajar detalles ni textura, porque lo importante en esta etapa es entender cómo se organizan visualmente las formas dentro de la pintura. Y te recomiendo muchísimo trabajar de esta manera porque te ayuda a simplificar desde el inicio y te obliga a pensar primero en diseño y lectura visual antes que sombras, detalles o pequeñas texturas. Además, cuando estableces bien estas primeras masas, el proceso se vuelve mucho más claro y rápido. Algo importante es que cuando estamos simplificando una escena, no necesitamos cambiar de color para cada pequeño elemento. Muchas veces es mejor reutilizar los mismos tonos en distintas áreas para mantener una sensación de unidad visual dentro de la pintura. Tampoco necesitas pintar hojas individuales, en lugar de eso, puedes sugerir grupos de vegetación usando variaciones suaves de valor y saturación. En este caso estoy comenzando primero por las luces, dejando las sombras más fuertes para etapas posteriores. Esto ayuda mucho porque nos permite construir profundidad poco a poco, sin perder la frescura de las primeras capas. Además, trabajar de esta manera hace que sea más fácil controlar la lectura general de la escena, ya que estamos pensando primero en masas grandes y no en pequeños detalles aislados. En esta etapa ya podemos empezar a introducir las sombras principales para darle más estructura y profundidad a la escena. Y aquí hay algo que te recomiendo mucho y es pensar en las sombras como formas grandes y no como pequeños detalles separados. Por ejemplo, toda esta entrada oscura realmente la estoy simplificando en una sola masa de valor, porque cuando agrupamos las sombras la pintura se siente mucho más clara y fácil de leer. También puedes notar que estoy usando bastante contraste en esta zona, y eso es intencional porque las sombras oscuras ayudan a dirigir la mirada y a crear puntos focales mucho más fuertes. Hasta este punto hay varios errores muy comunes que normalmente cometemos cuando empezamos a pintar escenas así. Uno de los principales es comenzar demasiado rápido con los detalles cuando todavía no hemos resuelto las formas grandes de la pintura. El error número 2 es usar demasiados colores distintos desde el inicio y eso normalmente hace que la escena se vea desordenada o saturada visualmente. También pasa mucho que intentamos definir absolutamente todos los bordes. Y cuando todo tiene la misma nitidez, la pintura pierde profundidad y se vuelve difícil de leer. Por eso algunas zonas las estoy dejando mucho más suaves y sugeridas.
Y probablemente el error más importante es no pensar en valores desde el principio, porque aunque un color sea llamativo, si la separación entre luces, medios tonos y sombras no está clara, la pintura va a sentirse plana. En esta etapa ya puedo agregar un poco de información en la vegetación, y algo que ayuda muchísimo es trabajar el follaje por grupos de valor y no por hojas individuales. Por ejemplo, aquí estoy agregando tonos más oscuros solamente en ciertas zonas para crear profundidad y separación entre planos. Y puedes notar que los detalles aparecen principalmente gracias al contraste y no porque esté pintando cada elemento con precisión. De hecho, muchas veces una textura se siente más compleja de lo que realmente es, simplemente porque combinamos bordes suaves con pequeños acentos oscuros. Aquí ya estoy reforzando algunas sombras y bordes alrededor de la entrada para darle más profundidad y separar mejor los planos. También estoy utilizando capas más oscuras encima de colores ya secos, lo cual ayuda muchísimo a construir profundidad sin perder la transparencia de la acuarela. Solo quiero reforzar ciertas zonas clave para que la escena tenga una lectura más clara y más profundidad visual. Vamos a comenzar ahora a trabajar detalles más pequeños, pero siempre intentando mantener la simplificación general de la escena. Por ejemplo, estos elementos dentro de la vitrina realmente no tienen demasiada información. Son panes que podemos representar con pequeñas manchas de color y algunas formas sugeridas. Y esto funciona porque el cerebro automáticamente interpreta esos pequeños trazos como objetos más complejos. Y algo importante aquí es entender que no todos los detalles necesitan la misma atención. Algunos solamente existen para apoyar la ilusión general de la escena y no para ser observados individualmente. Ya casi en la etapa final estoy ajustando los valores para terminar de unificar la escena, reforzando un poco más las sombras de la entrada para aumentar la sensación de profundidad y hacer que el contraste principal se sienta más sólido. Esto permitirá que los planos se separen mejor y la composición tenga más fuerza visual. Aquí empiezo a agregar algunos detalles más pequeños de toda la pintura. Por ejemplo, estos caracteres están sugeridos con muy pocas pinceladas porque realmente no necesito que sean perfectamente legibles, sino que transmitan una idea y ayuden a reforzar la sensación del lugar. Y aunque parecen detalles simples, ayudan muchísimo a darle identidad a la escena, ya que sin ellos la entrada podría sentirse mucho más genérica o un poco vacía.
Además, pequeños elementos como estos permiten que la pintura transmita más contexto y personalidad sin necesidad de añadir demasiada complejidad o información visual. Y ya para finalizar, estoy agregando el letrero usando caracteres para reforzar aún más la identidad del lugar. Para este tipo de detalles también puedes utilizar acrílico blanco o incluso un marcador blanco de punta fina, ya que ayuda muchísimo a recuperar luces y hacer pequeños acentos finales de una manera mucho más controlada. Y algo importante es que realmente no necesito que los caracteres sean perfectos o completamente precisos. Solo necesito que sugieran la idea del letrero y complementen la narrativa visual de toda la pintura. Y de esta manera tenemos la pintura terminada, y aunque tiene bastantes elementos, gran parte del proceso realmente consistió en simplificar la información desde el inicio. Agrupar formas, trabajar primero las masas principales, controlar los valores y decidir cuidadosamente qué detalles valía la pena agregar. Así que espero que este proceso te ayude a entender un poco mejor cómo abordar escenas complejas sin sentirte abrumado por todos los detalles, y también aplicar estos mismos principios en cualquier otra referencia. Gracias por ver el video hasta el final y nos vemos en un próximo episodio de Arte.